Recuerdo cuando los huevos eran simplemente huevos, simples, nutritivos, presentes en casi todos los desayunos de mi infancia. Mi abuela, por ejemplo, nunca empezaba el día sin cascar 2 huevos en la sartén, hiciera sol o lloviera. Vivió hasta los 89 años, lúcida, perseverante y rara vez enfermaba. Y sin embargo, no fue hasta que entré en la Facultad de Medicina que todo esto empezó a cuestionarse. De repente, los huevos se convirtieron en el villano, el colesterol, en el enemigo número 1. Y creí en esa idea durante mucho tiempo. Pero entonces llegaron los pacientes. Personas que siguieron todas las recomendaciones al pie de la letra, evitando los huevos, tomando medicamentos, comiendo con miedo, y aún así terminaron enfermas, cansadas y perdidas. Fue entonces cuando empecé a preguntarme, ¿realmente la ciencia tenía todas las respuestas? ¿O nos estábamos alejando de algo esencial simplemente porque el miedo grita más fuerte que la sabiduría? Hoy, tras más de 100 años de vida, puedo afirmar con claridad, los huevos no son el problema. De hecho, podrían ser parte de la solución. Y no me refiero solo al colesterol, sino a algo más amplio. Las grasas buenas, nutrientes como la colina y la vitamina K2, y la forma en que preparamos y encaramos los alimentos. Algunas personas evitan los huevos por miedo, sin darse cuenta de que esta ausencia puede suponer riesgos aún mayores, sobre todo después de los 60. Nuestra percepción de la comida ha cambiado muchísimo, y a menudo cambiamos debido a la influencia de estudios aislados, modas y conclusiones precipitadas. He visto a generaciones enteras abandonar alimentos que alimentaron a sus familias durante décadas, no porque ya no fueran buenos, sino porque nuestra comprensión de ellos aún era limitada. Y con ello, hemos perdido más que nutrientes. Hemos perdido la confianza en nuestra propia intuición alimentaria. Por eso esta conversación es tan importante. Si tienes más de 60 años y aún evitas los huevos por miedo al colesterol, esta podría ser una de las informaciones más valiosas que escuches este año, porque no se trata solo de comer o no huevos, sino de recuperar el equilibrio, la claridad e incluso la paz con lo que ponemos en nuestros platos. Y, mira, si incluso después de todo esto sigues sin gustarte los huevos o no te sientes cómodo comiéndolos, lo entiendo. Y al final te diré qué alimento tan poderoso puede cumplir una función similar, nutriéndote sin generarte miedo. Porque al fin y al cabo, la salud no se trata solo de números. Se trata de decisiones conscientes, tradición con sentido común, escuchar al cuerpo con respeto y, sobre todo, recuperar lo que tiene sentido. Y quizás, solo quizás, un simple huevo pueda recordárnoslo. No todo el colesterol es igual. Hay tipos que causan daño, sí, pero también los hay que curan, que protegen. En Japón siempre hemos priorizado el equilibrio antes que las cifras, y ahora por fin, la ciencia occidental empieza a llegar a la misma conclusión. Para la mayoría de las personas, el colesterol dietético tiene poco impacto en los niveles sanguíneos. Lo que realmente importa es el tipo de colesterol y el organismo al que llega. Entonces, ¿por qué tardamos tanto en cambiar esta mentalidad? ¿Por qué pasamos décadas escuchando que comer un huevo era como provocarse un infarto? La respuesta está en el miedo. El miedo se propaga mucho más rápido que la ciencia. Y cuando ese miedo se financia, se convierte en política, en publicidad, en realidad para mucha gente. A menudo les digo a mis pacientes que lo que uno cree sobre lo que come es casi tan importante como lo que realmente sirve en su plato. El problema nunca fue solo el huevo. Fue la historia que se contó sobre él. Y las historias, como sabemos, tienen poder. Pueden sanar, pero también pueden herir, especialmente cuando vienen con el peso de la autoridad, pero sin una comprensión completa. Por eso, revisitar el pasado no es solo una cuestión de historia. Es medicina. Es un acto de sanación. Y me pregunto, ¿cuántos otros alimentos han sido etiquetados como enemigos por conveniencia? ¿O miedo? ¿Cuántas personas han vivido décadas privándose de los nutrientes que sus cuerpos necesitan desesperadamente? Pero solo podemos avanzar si estamos dispuestos a hacernos la pregunta más profunda. No solo, ¿en qué nos equivocamos con el colesterol? Sino, ¿qué más había en ese huevo que nunca vimos? En su interior hay mucho más que proteínas. Contiene colina, vitamina K2, luteína, grasas buenas. Todo lo que el cerebro y el corazón
necesitan a medida que envejecemos. La vitamina K2, por ejemplo, todavía se ignora en gran medida, a pesar de ser esencial para evitar que el calcio llegue a las arterias y lo lleve a donde realmente debe estar, en los huesos. En Japón, esta conexión se ha estudiado durante años, y las personas mayores que consumen más alimentos ricos en K2, como huevos y soja fermentada, presentan tasas mucho más bajas de calcificación arterial. Hablamos mucho de la ingesta de calcio, pero rara vez de dónde acaba ese calcio en el cuerpo. Podría ser que el verdadero problema no sea la grasa ni el colesterol, sino cómo el cuerpo gestiona los nutrientes y dónde los almacena. Cuando estos nutrientes acaban en los lugares equivocados, se convierten en una amenaza, pero cuando se administran correctamente, se vuelven protectores. Por lo tanto, el contexto importa. La salud general, el estilo de vida, la salud intestinal, todo esto pesa mucho más que un simple número en una prueba. Cuando alguien mira un huevo y solo ve colesterol, ignora el panorama general, está perdiendo el equilibrio. Y envejecer saludablemente se trata, en última instancia, de mantener ese equilibrio. No solo en el plato, sino en cómo interpretamos lo que le ponemos. Esto incluso cambia mi perspectiva sobre el desayuno. No se trata de restringir, sino de planificar con inteligencia. Quizás la pregunta correcta no sea ¿qué debo eliminar de mi dieta?, sino ¿cómo puedo crear una comida que realmente me proteja? Porque más allá del colesterol y el calcio, hay una historia más profunda que se esconde en nuestro cuerpo. Y es esta historia la que quiero comprender ahora. ¿Qué hacen exactamente estos nutrientes por nuestro corazón y cerebro a medida que envejecemos? Los nutrientes de los huevos parecen estar hechos a medida para el cuerpo que envejece. Y esto no es solo teoría, es práctica. La colina, por ejemplo, es esencial para la salud cerebral. La colina, presente en los huevos, es esencial para el buen funcionamiento del hígado y el sistema nervioso. Sin embargo, muchos adultos mayores viven con una deficiencia grave de este nutriente sin siquiera saberlo. La luteína y la zeaxantina, concentradas en la yema, ofrecen una valiosa protección para la salud ocular e incluso pueden retrasar la pérdida de visión relacionada con la edad, algo que veo con frecuencia en pacientes mayores. Las vitaminas del complejo B, especialmente la B12, son esenciales para la reparación nerviosa, el metabolismo, los niveles de energía e incluso el equilibrio emocional. Este es un punto que a menudo pasa desapercibido. Envejecer saludablemente no se trata solo de evitar enfermedades, sino de mantener una buena calidad de vida. Es durante estos años que la energía, la claridad mental y la independencia marcan una diferencia aún mayor. Lo triste es que muchas personas ven esta etapa de la vida como un declive inevitable, pero cuando el cuerpo recibe lo que realmente necesita, incluso a los 80 o 90 años, puede responder, fortalecerse y recuperarse. Los huevos, bien incorporados a la dieta, pueden formar parte de esta base. ¿Y qué hay de las proteínas? Muchas personas mayores escuchan que deberían consumir menos proteínas a medida que envejecen. ¿Pero es esto cierto? En la práctica, no lo es. El envejecimiento se acompaña de pérdida muscular, un fenómeno llamado sarcopenia que amenaza directamente la salud y la autonomía en la vejez, y es, lamentablemente, uno de los factores más ignorados en el cuidado de las personas mayores. Veo esto constantemente en mi consultorio. La gente empieza a sentirse débil y temblorosa, pensando que es simplemente parte del proceso de envejecimiento. Pero a menudo es algo que podría haberse evitado, o al menos aliviado, con una simple medida. Consumir regularmente proteínas de buena calidad, como las que se encuentran en los huevos. Y no se trata solo de consumir más proteínas, sino de asegurarse de que el cuerpo las utilice correctamente. Lo cierto es que con el tiempo, el cuerpo se vuelve menos eficiente al procesar proteínas. En otras palabras, la necesidad de ellas aumenta, no al contrario. Los huevos, en este sentido, son un poderoso aliado. Aportan una proteína completa, de alta calidad, de fácil absorción y rica en leucina, un aminoácido esencial para estimular la regeneración muscular. Y cuando esta ingesta se combina con algún tipo de ejercicio, ya sea caminar o ejercicios de resistencia ligeros, el impacto positivo puede ser sorprendente. Es posible ralentizar o incluso revertir la pérdida muscular.
Pero no solo importa la cantidad que consumes, el momento del día y cómo lo preparas también influyen. Consumir proteínas temprano por la mañana ayuda a obtener más energía y mejora la síntesis muscular a lo largo del día. Y preparar los huevos con más cuidado, sin freírlos intensamente ni a altas temperaturas, conserva su estructura y facilita la digestión, lo cual es aún más importante para quienes tienen un estómago más sensible con la edad. Todo esto rompe con muchos hábitos arraigados. La mayoría de la gente come muy poco por la mañana y se excede por la noche, pero este ritmo, con el tiempo, puede ser más perjudicial que beneficioso. El cuerpo necesita un patrón, especialmente a medida que envejecemos. Cuando aprendemos a proporcionar los nutrientes adecuados en el momento oportuno, todo empieza a funcionar mejor, desde el metabolismo hasta la recuperación. Recuerdo a una paciente que atendí hace poco. Había perdido peso rápidamente después de una enfermedad, pero lo que había desaparecido no era grasa, sino masa muscular. Incluso comía bien, pero sin suficientes proteínas y nunca desayunaba. Esta historia me impactó profundamente. Me hizo reflexionar sobre cómo un pequeño cambio en la rutina puede tener un gran impacto en la vitalidad de alguien. A veces me sorprendo pensando en cuánto ignoramos aún cuando se trata de envejecer con fuerza, no solo con el tiempo. Es como si estuviéramos tan centrados en sobrevivir que olvidamos la posibilidad de mantenernos vivos por dentro, lúcidos, fuertes y llenos de energía. Y la clave puede estar justo delante de nosotros, en nuestra forma de abordar la comida, porque la comida no es solo combustible, es un lenguaje silencioso que habla al cuerpo, guiando funciones, provocando respuestas. Y cuando lo vemos desde esta perspectiva, el huevo deja de ser un villano y se convierte en un aliado que envía las señales adecuadas, fortalece los músculos, protege los nervios y proporciona grasas saludables que favorecen la absorción de vitaminas esenciales como la A, la D, la E y la K. También aporta minerales como el selenio y el zinc, que desempeñan un papel vital en el sistema inmunitario y la cicatrización de heridas, dos procesos que se ralentizan naturalmente con la edad. Pero cuando una persona mayor de 80 años empieza a consumir estos nutrientes con regularidad, lo que ocurre es casi asombroso. El pensamiento se vuelve más claro, el sueño mejora, el cuerpo se equilibra mejor e incluso las caídas disminuyen. No es magia, es nutrición con propósito. Todo esto demuestra que quizás mucho de lo que aceptamos como normal en el envejecimiento sea en realidad consecuencia de una deficiencia silenciosa. Y esto no es solo especulación, es algo comprobado en estudios realizados tanto en Japón como en Estados Unidos. Cuando las personas mayores empiezan a incluir 1 o 2 huevos al día en su dieta, especialmente con verduras o alimentos fermentados, su apetito mejora, recuperan la energía y se recuperan. No es un milagro, es un equilibrio. Pero mucha gente todavía le teme a la grasa y al colesterol. Todavía hay quienes creen que comer grasa automáticamente engorda o es malo para el corazón. Pero la realidad es mucho más compleja. Las grasas de los huevos son saludables y el cuerpo las necesita para producir hormonas, mantener la memoria en buen estado de ánimo e incluso regular el estado de ánimo. Y luego pienso en cuántas personas viven con fatiga crónica, confusión mental y desánimo, y cómo estos problemas a menudo se tratan con medicamentos, cuando quizás el verdadero problema esté en la raíz, en lo que falta en el plato. Recurrimos a la medicación cuando la base ya está deteriorada. Quizás sea hora de analizarla con más detenimiento, porque el envejecimiento no se construye solo con años, sino también con inflamación silenciosa y daño oxidativo que se acumula de forma inadvertida. Y aquí va otra sorpresa. Los huevos pueden ayudar a calmar todo esto. La yema contiene antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que van mucho más allá de proteger los ojos. Reducen el estrés oxidativo en todo el cuerpo. Y los huevos de gallinas criadas en libertad o alimentadas de forma más natural también ofrecen más omega 3, que favorecen la circulación, reducen la inflamación y mejoran la flexibilidad arterial. Preparados con cuidado y consumidos con regularidad, los huevos dejan de ser una amenaza y se convierten en parte de una dieta antiinflamatoria, y no al revés, como se creía durante mucho tiempo.
Esto es especialmente importante en un contexto donde tantas personas mayores viven con inflamación crónica sin siquiera darse cuenta. Ahora bien, ¿todos los beneficios dependen únicamente del tipo de huevo que consumes? La respuesta es no. Si bien los huevos de mejor calidad, de gallinas alimentadas naturalmente, ofrecen una mayor concentración de omega 3 y vitaminas liposolubles, incluso los huevos comunes siguen siendo ricos en proteínas y nutrientes valiosos. No son para nada inútiles. No hay necesidad de obsesionarse con el huevo perfecto. Lo que realmente importa es ser consciente de lo que pones en la mesa. Y si no tienes acceso a los huevos más naturales, puedes compensarlo combinándolos con alimentos que potencien sus efectos. Porque al final, más que perfección, el cuerpo necesita constancia e intención. Son estos pequeños cuidados diarios los que marcan la diferencia en cómo sobrevivimos a los años. Es curioso cómo algo tan simple como un huevo puede abrir puertas a conversaciones tan profundas sobre el envejecimiento con vitalidad. Lo cierto es que, cuando combinamos los alimentos adecuados con otros ingredientes nutritivos, como las semillas de lino o incluso un trozo de salmón, incluso los huevos comprados pueden ofrecer beneficios muy similares a los de otros más sofisticados. Esto demuestra que la salud no se trata de extremos, sino de equilibrio. Crecimos escuchando que un alimento es bueno y otro malo. Pero lo que realmente importa es la combinación, el momento en que lo comemos, todo el contexto. Y quizás sea hora de analizar más detenidamente cómo cocinamos, porque la forma en que lo preparamos puede ser tan importante como lo que ponemos en el plato. Claro que no a todo el mundo le gustan los huevos ni se siente cómodo comiéndolos. Y no pasa nada. El cuerpo es sabio y existen otras maneras de proporcionarle los mismos nutrientes. Un ejemplo sorprendente, y aún poco apreciado, es el hígado de res alimentado con pasto. No solo aporta proteína completa, sino también una cantidad impresionante de nutrientes de fácil absorción como hierro, zinc, vitaminas A, B12, colina y leucina. Esta última esencial para activar la regeneración muscular. Curiosamente, para muchas personas mayores, el hígado es incluso más fácil de digerir que los huevos. Preparado con cuidado, en pequeñas porciones, ofrece una densidad nutricional impresionante, bajo contenido en carbohidratos y una potencia que pocos alimentos poseen. Puede parecer extraño pensar en el hígado como algo insípido, pero con la preparación adecuada, se vuelve tierno, suave y agradable para el estómago, lo cual es aún más importante para quienes ya tienen sistemas digestivos sensibles. A medida que envejecemos, la producción de ácido estomacal disminuye, lo que dificulta la descomposición de algunas proteínas, incluidas las presentes en los huevos. El hígado, en cambio, ofrece un paquete completo, vitaminas del complejo B y colina que no solo nutren, sino que también favorecen la digestión. Y lo mejor de todo, rara vez causa reacciones alérgicas o intolerancias leves, que muchos adultos mayores empiezan a experimentar con los huevos. Y en cuanto a proteínas de calidad, el hígado también sorprende. Contiene más leucina por gramo que los huevos, lo cual es vital para superar la resistencia anabólica, un término técnico que describe la dificultad del cuerpo para desarrollar y mantener la masa muscular a medida que envejecemos. Al final de este viaje, que comenzó con un huevo desacreditado y terminó con el poder oculto del hígado, hay una sensación de redescubrimiento. Muchas personas terminarán este libro no solo con nueva información, sino también con un soplo de esperanza, porque envejecer no tiene por qué ser un proceso de pérdida, puede ser un tiempo de reconstrucción. Y si tuvieras que recordar solo una frase de todo lo dicho, que fuera esta: nutre tu cuerpo como te gustaría que se sintiera tu yo del futuro, estable, fuerte y lleno de vida. La comida no es solo energía, es un mensaje que le envías a tu yo del futuro. Que este pensamiento te acompañe, como me acompañó a mí. Porque, en el fondo, las decisiones que tomamos con el plato de hoy determinan los pasos que daremos en los días venideros. Y quizás más importante que todo lo que hemos discutido hasta ahora, es comprender que nunca es tarde para reescribir tu propio historial de salud. ¿Cuántas personas han pasado décadas viviendo con dolor, debilidad y diagnósticos que parecían definitivos?
cuando en realidad su cuerpo simplemente clamaba ayuda, no con gritos, sino con señales sutiles: fatiga persistente, pérdida de memoria, cambios de humor, pérdida de apetito. Y ahí radica el peligro: acostumbrarse a lo anormal, aceptar como natural lo que es simplemente consecuencia de una nutrición deficiente o inadecuada. Pero ahora lo sabes, ahora tienes una llave poderosa en tus manos. No hablamos de soluciones milagrosas ni recetas mágicas, hablamos de verdad, simplicidad, ciencia combinada con la sabiduría de los años. Y todo empieza con pequeñas decisiones repetidas con cariño: un huevo extra para desayunar, un buen trozo de hígado, un paseo al sol. Son estos gestos aparentemente cotidianos los que se convierten en escudos contra el deterioro prematuro. Sí, puedes envejecer con claridad mental, con fuerza en las piernas y una voz firme. Puedes mirarte al espejo a los 70, 80 o incluso 90 años y decir: mi cuerpo me respeta, porque aprendí a respetarlo primero. Esa es la belleza de comer conscientemente. No solo transforma tu físico, sino que cambia tu forma de vivir. La vitalidad no es un privilegio de unos pocos. Está al alcance de quienes eligen escuchar a su cuerpo antes que al miedo. Así que no subestimes el poder de tu plato. Con cada comida le envías un mensaje a tu futuro. Le dices si quieres vivir limitado o libre, inflexible o firme, olvidado o presente. Y la respuesta, amigo mío, empieza con lo que decides llevarte a la boca. No esperes a que las pruebas muestren tu colapso. No esperes a que tu cuerpo grite lo que lleva años susurrando. Sé proactivo. Honra tus días con decisiones sencillas e inteligentes. Y si aún tienes dudas, miedos o resistencia, recuerda, incluso las mayores transformaciones comienzan con un primer paso. No importa si te has pasado toda la vida evitando los huevos, rechazando el hígado o ignorando las señales. Lo que importa es que ahora lo sabes, y saber es la primera señal de cambio. Así que hoy, elige por ti, por tu energía, por tu autonomía, por tu paz. Elige nutrir tu cuerpo como si estuvieras sembrando salud en tu propio futuro. Porque no viniste a este mundo simplemente a sobrevivir. Viniste a vivir con fuerza, dignidad y un brillo en la mirada. Y si este mensaje te conmovió, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Quizás, con un simple video, comience un nuevo camino de salud y esperanza para alguien que estaba a punto de rendirse. Y juntos podemos transformar el miedo en claridad, la duda en resolución y la vejez en renacimiento. Al fin y al cabo, lo que comes hoy es cómo te sentirás mañana. Elige bien, elige con amor, elige vivir.